La pandemia ha transformado nuestras vidas, afectando la salud de millones de personas. Para conocer cómo evoluciona y las novedades en vacunas y terapias llega el buen doctor, Juan Carlos Said, quien responderá a tus preguntas y además nos contará de los nuevos descubrimientos en medicina. Así es, ya está con nosotros nuestro querido doctor Juan Carlos Said, que no lo teníamos hace una semana porque, bueno, no habíamos estado con programa los días martes en las últimas 2 semanas porque estábamos con transmisiones de el fútbol, pero ahora sí ya está de regreso con todo para hablarnos de salud y específicamente hoy día queremos hablar sobre la votación del derecho a la salud en la Convención Constitucional que se hace desde la Comisión de Derechos Fundamentales y de hecho el Colegio Médico también hizo 5 propuestas para la votación de este derecho. Queremos saber más al respecto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Andrea. Un gusto estar acá. Efectivamente, estuvimos extrañando, echando de menos por participar la semana pasada. Pues sí, pues aparte que la salud es tan importante, esta sección también es relevante para nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan acá en Tu Nuevo ADN. En primer lugar, preguntarte, ¿no? O sea, hoy es un día bastante clave en las votaciones porque se vota salud, vivienda, educación y se alista la convención para votar los primeros derechos sociales, que son una de las peticiones que se vienen ya arrastrando desde el estallido social, junto con las pensiones, una mejor educación, entre otras temáticas. Te quería preguntar entonces, Juan Carlos, ¿qué significa esto que es el artículo 14, si no me equivoco, del derecho a la salud en la Convención Constitucional? A ver, efectivamente, como tú señalas, esta es uno de los problemas más sentidos por la población. Ha estado siempre entre las 3 primeras prioridades en casi todas las encuestas CEP en los últimos 20 años. Salud, y sin duda es uno de los temas que estuvo detrás del estallido social. Por otro lado, sabemos que la Constitución del 80 efectivamente era un freno, o de cierta forma ponía como piedras de tope para hacer cambios sustantivos, que efectivamente hay un consenso entre distintos especialistas en salud que nuestro país necesita, en cómo se financia el sistema de salud, en cómo se dan las prestaciones en salud. Sin embargo, no está claro si las propuestas actuales efectivamente solucionan estos problemas, las propuestas actuales que se están votando en la Comisión de Salud, o si efectivamente podrían ponernos otros problemas distintos. Claro, ahí yo quería hacer hincapié en lo que tú estás diciendo, porque el artículo 14, derecho a la salud, es toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias, para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en total sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Y ahí está el Sistema Nacional de Salud, que será de carácter universal, público e integrado. Se habla también de acciones de promoción y prevención de diagnóstico, por supuesto el acceso, ¿no?, a una mejor salud, entre otros temas. Son varias líneas que no las voy a leer porque claramente es bastante largo, pero también tiene relación con lo que había propuesto el gobierno del presidente Gabriel Boric de reformular el sistema de salud y hacer un cambio en las ISAPRES y en FONASA, ¿no? O sea, está alineado de alguna forma. Sí, hay algunas cosas que sí, otras que hay incertidumbre. Es decir, creo que hay mucho consenso en que debemos avanzar a prestaciones con mayores garantías sociales, que el Estado sea garante de ciertos derechos sociales en salud. Yo creo que lo que genera incertidumbre hoy en día es, por ejemplo, que se está incluyendo hasta ahora, ¿no? Esto no ha sido aprobado en el Pleno, pero, por ejemplo, la prestación de ciertas condiciones de salud específicas, es decir, por ejemplo, se incluye la cobertura, por ejemplo, para la fertilización in vitro, para la reproducción asistida, para la reparación de ciertas afectaciones como consecuencia de prestaciones médicas, que sean complicaciones de prestaciones médicas, o el tratamiento, por ejemplo, integral frente al consumo de drogas. Y si bien obviamente todas estas enfermedades o problemas de salud son relevantes, no está claro por qué deberían estar en la Constitución y por qué deberían priorizarse frente a otras. La mayoría de los países no incluyen estas cosas en la Constitución por razones bien obvias, de que la epidemiología de las enfermedades cambia. Exactamente. Y eso te quería preguntar, porque una de las propuestas que también hace el Colegio Médico es que la Constitución no debe incluir prestaciones específicas, que es lo que tú también estás hablando ahora. Dice, sabemos que hay demandas en salud muy sentidas por la ciudadanía que se incluyen en la propuesta, pero creemos que es discriminatorio respecto a tantas
tantas otras. Sugerimos que estas materias se regulen vía ley, ¿no? Y claro, porque va cambiando la sociedad, van cambiando las urgencias. ¿Y qué significa? O sea, porque además cuando una constitución queda por tantos años, de alguna forma queda obsoleta, o sea, todo va cambiando. Por ejemplo, la pandemia, quizás no esperábamos que íbamos a tener una pandemia de esta índole. Así es cuestión simplemente de revisar, por ejemplo, cuáles eran las causas de muerte en el país el año 2019, o sea, el año 1990. La tercera causa era enfermedades infecciosas respiratorias, tuberculosis aparecía dentro del grupo de las enfermedades respiratorias en total, y otras enfermedades aparecían mucho más abajo, por ejemplo las enfermedades neurológicas. Hoy en día esas enfermedades que antes eran la número 11, hoy en día son la quinta. La diabetes, que por ejemplo antes era la séptima, hoy en día está en el tercer lugar. Entonces, efectivamente, creo que y esto pasó muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de que en 30 años se alteró dramáticamente la distribución de nuestras enfermedades. Entonces, imaginémonos, si queremos dejar fija ciertas enfermedades en la Constitución, ¿qué va a pasar cuando en 30 años la epidemiología cambie nuestras prioridades, cambie quizás nuestros recursos, más, menos, no lo sabemos? Es quizá demasiado prematuro fijar algo tan específico, tan técnico en el tiempo. Yo creo que el otro elemento que genera preocupación, sin duda, es que la definición que se plantea de sistema único de salud no queda claro si lo que se refiere es simplemente a que habrá un financiamiento estatal en una mejor integración de prestadores públicos o privados, o si lo que existirá es solo una prestación estatal de los servicios de ahora, de salud. Eso mismo que tú dices, recordemos que cuando se hace esta votación y no se está de acuerdo, se devuelve, ¿no?, a la comisión, y tienen que hacerle todos estos reparos, o a veces, queda totalmente rechazada. Hay que ver cómo se va desarrollando la votación, que ocurre en las tardes, ¿no? Y ahí te quería también preguntar otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los seguros privados, que puedan existir en un rol complementario, que también es otro tema que se está acá abordando. Y por otra parte, ¿qué pasa en caso de prescindir de algún prestador, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley establece los requisitos y procedimientos para la integración y funcionamiento de los prestadores privados al Sistema Nacional de Salud. ¿Qué pasa con eso? Hablando también de las ISAPRE, ¿no? De las aseguradoras que siempre te ofrecen algo y que tiene que ser algo complementario. ¿Cómo ves eso tú? Creo que efectivamente nuestro país necesita avanzar, y eso es un consenso del Banco Mundial, de especialistas de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de que necesitamos mancomunar cotizaciones y avanzar hacia un sistema que, juntando todas las cotizaciones más impuestos, permita financiar prestaciones en un sistema público integrado, público-privado. Lo mismo que se hizo en la pandemia, es decir, que a las personas, independientes de el lugar donde estuvieran, independientes de sus recursos, se les asignó una cama. Y eso mismo que hicimos con el COVID, el país lo puede hacer para otras enfermedades. El tema es que quizá la Constitución, o al menos la propuesta que está ahora en la Comisión, por ejemplo, prohíbe que se establezcan seguros privados que por ejemplo, entreguen una cobertura adicional y que ya esté cubierta en el seguro estatal. Y eso me parece un poco excesivo. Creo que si efectivamente una persona ya está pasando sus cotizaciones, está además pagando impuestos, y hay dos opciones: o el seguro estatal le da la atención que necesita, y eso sería lo ideal, o si el seguro por algún motivo falla, se posterga la atención o algo, es perfectamente legítimo, y ojalá no pase eso, pero es perfectamente legítimo que haya un seguro que pueda suplir esa necesidad. Entonces, ojalá eso no pase, insisto, pero recordar que los seguros complementarios existen incluso en países que tienen excelentes sistemas de salud, como Inglaterra. Obviamente son un grupo minoritario de personas los que contratan estos seguros, porque en general el seguro estatal cubre todas las necesidades, pero de ahí a poner excesivas regulaciones que impidan siquiera contratar estos servicios, me parece un poco excesivo, incluso para incluirlo en una Constitución. Ahora, ¿cómo también un sistema nacional de salud que sea de responsabilidad del Estado también tenga que ser consistente con los de la seguridad social, ¿no? Te pregunto, Juan Carlos, sobre todo porque acá estaba viendo que distintas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los
servicios de salud, la FENPRUS, también la Organización Sindical Nacional de los Trabajadores de la Atención Primaria de la Salud Municipal, la CONFUSAM, y el Cabildo Salud Un Derecho, realizaron un llamado a los convencionales para mejorar el articulado sobre derecho a la salud y que, como yo recién te decía, el llamado es a que se establezca una relación de la seguridad social con el sistema de salud y que sea algo robusto. ¿Cómo lo ves tú? Creo que efectivamente salud es clave, es un pilar de la seguridad social y creo que en ese sentido debería considerarse como parte de un sistema de seguridad social. Ahora, creo que otra cosa muy distinta es, por ejemplo, cómo se regulan los prestadores. Existen países que tienen excelentes sistemas de seguridad social, por ejemplo, Alemania, en donde, por ejemplo, la atención médica la dan médicos privados que son financiados por el Estado. Evidentemente cobran por su atención, esa atención es financiada por el Estado y es un sistema de seguridad social. Entonces, no hay que confundir, en fondo, un monopolio de la prestación por el Estado con un sistema de seguridad social. El mismo sistema inglés, por ejemplo, funciona con los llamados General Practitioners o los GPs, que son efectivamente médicos que no son funcionarios del Estado, sino que son médicos que reciben un per cápita, es decir, un financiamiento por cada paciente del cual se hacen cargo, y ellos se asocian, por ejemplo, en diversas consultas y tienen metas sanitarias también, es decir, reciben un pago por cada paciente que atienden, reciben un pago adicional por metas sanitarias que se cumplen, o sea, es decir, se hace un pago en una lógica sanitaria, pero son médicos que son privados, no son funcionarios del Estado y son parte del sistema de seguridad social. Entonces creo que ese es el gran problema que enfrenta Chile, cómo integrar el sistema público y privado y cómo también entender que no es lo mismo hablar de seguridad social, hablar de financiamiento estatal, a hablar de que todas las prestaciones tengan que ser estatales. Ya, eso te quería preguntar al doctor Juan Carlos Ahí, estamos con nuestra sección El Buen Doctor, porque hubo una polémica que se abrió, ¿no? Tras esta votación sobre este artículo, porque algunos sectores denunciaron que la norma dejaría fuera del sistema a los centros de diálisis privados, por ejemplo, ¿no? Impidiendo la atención a más de 20.000 pacientes. Claramente fue totalmente descartado por quienes apoyan la iniciativa. Y lo otro que también está en cuestión, por ejemplo, son las clínicas odontológicas. ¿Qué pasa con la salud bucal? O sea, es evidente que hay uno de los articulados de la Constitución que hasta ahora, bueno, no se ha aprobado, pero plantea que se prohibiría que sean con fines de lucro. Y la verdad, eso es algo que no existe en otros países, incluso en Inglaterra. Para ser súper claro, muchas veces se habla, mira, queremos ser como Inglaterra, bueno, eso no existe en Inglaterra, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se va a regular eso? ¿A qué se refiere? Efectivamente, los dentistas lucran con su atención, otros prestadores también lucran con su atención, entonces decir, bueno, vamos a dejar a los prestadores privados que tienen fines de lucro fuera del seguro estatal, significa en la práctica dejar un gran número de prestadores fuera de la atención en salud y significa finalmente empobrecer nuestro sistema. O sea, acá seamos sinceros, acá FONASA a través de los prestadores estatales solamente tiene 2 millones de personas en lista de espera. Sí, no. 2 millones de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar a los prestadores privados simplemente por darnos un gusto ideológico. Creo que me parece un poco excesivo y no va en la línea tampoco de lo que se hace en países desarrollados. Pero, efectivamente, países como Canadá, países como Corea del Sur, que tienen seguros estatales muy potentes, que financian prestaciones de seguridad social, pero que integran prestadores públicos y privados en una lógica sanitaria. O sea, lo que se hace es una mejor regulación, mejores incentivos para los pagos, terminar con persistencias, inequidades, pero viendo que la prioridad es que al paciente se le resuelva su problema con una atención de calidad. Juan Carlos, y tú recién mencionabas un problema que viene arrastrándose de gobierno en gobierno y todos prometen que lo van a mejorar o eliminar, que son las listas de espera y no pasa nada. ¿La nueva Constitución podría resolver un problema de esa magnitud? Yo creo que la Constitución tiene que dar las grandes directrices en salud. Es muy difícil hacer cosas muy específicas, pero ¿en qué deberíamos avanzar? Evidentemente en que se establezca que esto constituye parte de la seguridad social, que tenga que existir un aseguramiento basal, que este aseguramiento o el acceso a la salud no dependa de la capacidad de pago, es decir, que no haya personas que, porque no tengan cierto dinero para pagar un medicamento o que no tengan cierto dinero para pagar una hospitalización, se queden sin hospitalización. Eso no está bien y algo que no debería pasar
en el país. Y eso sí puede hacerse a través de la Constitución. Pero fijar cosas mucho más específicas, como por ejemplo, mira, no va a haber listas de espera. Todos los países tienen listas de espera. Son promesas que no pueden estar en una Constitución. No pueden estar en una Constitución. Obviamente se tiene que hacer todo lo posible para que se genere la institucionalidad, que sea más eficiente, que permita hacerse cargo de los problemas de los pacientes. Pero no se pueden hacer ese tipo de promesas a una Constitución. Y también, insisto, menos fijar a priori qué enfermedades se tienen que priorizar. Porque uno dice, mira, hoy yo entiendo, salud mental, yo estoy absolutamente consciente que ha sido muy postergada, que necesita más recursos. Más pero ahora con la pandemia, además. Exactamente, pero en 20 años puede cambiar. No sabemos, puede haber otra epidemia de otra enfermedad, podemos tener otros problemas asociados al cambio climático. Sabemos, por ejemplo, que están apareciendo enfermedades que antes no existían, que están reapareciendo, por ejemplo, producto del cambio del clima, por ejemplo, zoonosis, enfermedades contagiadas por mosquitos, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que por diversos motivos, y lo que hemos visto en toda la historia de la humanidad, es que la distribución de las enfermedades va cambiando. Entonces no podemos fijar ahora cuánto vamos a gastar o cómo lo vamos a gastar o qué enfermedades vamos a priorizar pensando de aquí a 20 años. Y ya para cerrar, se nos va el tiempo volando. Está muy interesante la conversación. Las ISAPRES, ¿van a desaparecer? Creo que las ISAPRES, los seguros privados tienen un rol en un nuevo sistema de salud, pero tienen que evidentemente cambiar. Es decir, yo recuerdo hace un tiempo cuando el director de las ISAPRES dijo que las ISAPRES no estaban para atender personas enfermas, lo dijo el señor Caviedes. Sí. Entonces uno dice, eso decir que un sistema tiene ese objetivo, o sea, un sistema que por el contrario, su objetivo, al menos como lo perciben todos los usuarios. Negociado, somos negocio las personas al final. O sea, claro. Eso es lo que se interpreta, ¿no? Claro, o sea, y uno entiende que todas las personas que tienen ISAPRE quieren que efectivamente cuando están enfermos los atiendan. Entonces, el sistema ha tenido algunos incentivos perversos que efectivamente deberían cambiar. Acá lo que deberíamos evolucionar es hacer un seguro único que mancomunione cotizaciones, impuestos, que entregue prestaciones, una red integrada de salud, pero que al mismo tiempo, si alguien quiere contratar un seguro como de segundo piso que cubra cosas que eventualmente no estén cubiertas, exista la libertad para contratar esos seguros, pero que esos seguros no constituyan el basal, que haya un basal que genere una equidad y un acceso más igualitario a la salud. Claro. En distintos prestadores públicos y privados, que ese basal sea parte de la seguridad social. Que es lo mismo que propone también el Colegio Médico. Vamos a estar súper atentos a las votaciones, ¿no? Del Pleno, si es que se van a devolver, ¿no? Algunas indicaciones, qué va a pasar con este artículo 14. Te quiero agradecer muchísimo, doctor Juan Carlos Said, nuestro buen doctor aquí en Tu Nuevo ADN, por habernos aclarado también lo que está pasando en estas votaciones que son tan relevantes para las demandas que tiene Chile. Así que gracias, Juan Carlos. Gracias, Andrea. Un gusto y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chao. Chao. Tu Nuevo ADN con Andrea Obaid. Hablamos con la verdad.